Ya se está transmitiendo. Perfecto, muy buenas tardes con todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy, nuevamente para repensar el mañana. Este espacio de Fundación Telefónica Movistar con el objetivo de poder generar una tertulia, un debate sobre el mundo que estamos viviendo actualmente. Y bueno, hemos estado repensando el mañana desde diferentes ópticas. Y es que repensar el mañana hay que hacerlo desde diferentes órdenes de nuestra vida, desde el orden personal, desde el orden privado, desde las relaciones internacionales, desde el orden mundial, desde saber cómo a través de los mecanismos de desarrollo podemos construir un mundo mejor. Y el día de hoy pues tenemos dos grandes invitados para aportar en esta temática sobre un mundo en construcción y Ecuador no será la excepción, con el objetivo de dar una mirada desde los objetivos de desarrollo sostenible para saber cómo podemos construir un mundo mejor y también desde la academia, porque este es el espacio donde se están construyendo las ideas, se debaten nuevas propuestas y donde también podemos cambiar el mundo. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer, un gusto estar junto con esta fiel audiencia que nos acompaña ya en la edición número 26 de este programa a lo largo y ancho del continente. Tenemos una invitada europea, un rector universitario, él es colombiano, de la hermana República de Colombia. En fin, esto se sigue expandiendo y es un placer, es un gusto, Sofía. Todo lo que tú dices se agrega quizás una breve frase: un mundo en construcción hacia las nuevas humanidades tecnológicas fundamentadas en la legislación internacional, y claro, esta misma está adecuada a los límites de de la ética. Pueden ponernos cara a cara como este símil o el dilema histórico como el uso civil o militar de la energía atómica. La tecnología tendrá ese uso, y esta propuesta, precisamente por estas dos especiales invitados, podremos ir dilucidando qué escenarios en donde Naciones Unidas, multilaterales, la voluntad de naciones, compromisos vinculantes y una legislación férrea como la Corte Penal Internacional podrían tipificar y sancionar delitos que estén relacionados al mundo digital. ¿Podrán vislumbrarse finalmente un mundo en construcción? Esto y más será decodificado, lo que tú decías, Sofía, y cómo no, voy a dar paso a el currículum, dándole la cordial bienvenida a Diego Jaramillo, y cómo no, también a Matilde Mort. Leeré la hoja de vida del rector de la Universidad de los Hemisferios. Diego Jaramillo Arango es PhD en Medellín, Colombia, nace, máster en literatura latinoamericana, University of Massachusetts, y doctor en historia del arte en University of Harvard. Condecoración en la alcaldía de Medellín, sos paisa, así es, Medellín, Colombia 2008, condecoración Inca Garcilaso de la Vega, el aporte cultural del Perú, Ecuador y Colombia en el año 2009, condecoración Universidad de Huánuco por el impulso de las relaciones académicas entre las universidades de Ecuador y Perú. Año 2011, doctorado honoris causa por la Universidad de La Habana 2016, reconocimiento como empresario del año por el Latin American Quality Institute en el año 2018 y reconocimiento del líder educacional por el Latin American Quality Institute en el año 2018. Speaker Member of Honor por el ISA International Speakers Association 2018, Excellence in Business Management por The Biz Awards en Houston, Texas, mismo año, condecoración Orden Eugenio Espejo por la Asamblea Nacional Ecuatoriana, mismo año, año 2018, entrenador acreditado por el GRI de Holanda en la responsabilidad social, tema apasionante, autor de apenas 18 libros y numerosos artículos en el área de la literatura, educación, orientación familiar y, cómo no, empresas, consultor de empresas en el área de comportamiento humano. Hablaremos de eso también en este programa. Empresas familiares, estrategia y cultura. También es miembro del directorio de la Cámara Ecuatoriano-Británica de la Industria, Comercio y la dirección de Acero Center, socio fundador de la consultora Emotion Share y actualmente es catedrático del IDE Business School y rector de la Universidad de los Hemisferios. Bienvenido, Diego, un placer tenerte con nosotros, y bienvenida, Matilde. Hay también que leer, Sofía, sobre el recorrido, el palmarés de Matilde. Así es, bueno, Matilde Mort es la representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Matilde asumió sus actividades en el país y está encargada de, como habíamos dicho, de esta unidad de desarrollo de las Naciones Unidas. Del 2011 al 2014 se desempeñó como gerente de práctica del Grupo de Ambiente y Energía del PNUD en Nueva York, y anteriormente trabajó con el PNUD en Argentina, Nicaragua y Paraguay. La representante del PNUD tiene 28 años de experiencia en América Latina y el Caribe y ha trabajado como consultora con Naciones Unidas, Banco de Desarrollo y agencias de cooperación bilateral.
Matilde Moore posee un doctorado en Geografía Humana y Económica, una maestría en Administración de Empresas y Economía Internacional y una licenciatura en Ciencias Sociales por la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Ha combinado el trabajo de desarrollo con la investigación y la docencia sobre el desarrollo sostenible y ha participado en la elaboración de varios informes nacionales y regionales sobre el desarrollo humano en el PNUD. Así que, Matilde, muy buenas tardes. Bienvenida a Repensando el Mañana. Bueno, junto con Matilde y Diego vamos a pedirles muy comedidamente, hay una interacción con la comunidad mundial a través de este live en Facebook Live, así que habrán preguntas también de la audiencia y preguntas de los contertulios, el fiel servidor y mi compañera Sofía Cabrera. 2 minutos de respuesta creo que será suficiente para Matilde y Diego y poder hacer un sinnúmero de preguntas. La pregunta de entrada, con la bienvenida a Diego y Matilde, comenzamos contigo, Matilde, es la misma pregunta para ambos, pero seguro perspectivas complementarias. El PNUD indica que hemos entrado al antropoceno, es decir, la era del ser humano o de los seres humanos. ¿Qué significa esto, Matilde? Y la misma pregunta, Diego, desde, por supuesto, tu formación y tu orientación. Comenzamos contigo, Matilde. Muchas gracias. Esto es, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a estar en este programa y compartir el espacio con Diego. Mucho gusto, Diego. Me alegra mucho que comencemos con esta pregunta que está relacionada al informe de desarrollo humano global del 2020 del PNUD, que se llama justamente La próxima frontera, el antropoceno o era la próxima frontera, el desarrollo humano en el antropoceno. ¿Qué quiere decir esto? Realmente es un llamado, una alarma de nuestra relación con el planeta. Estamos entrando en una nueva era geológica, algunos científicos que lo han denominado así. Esta era del antropoceno o la era de los seres humanos significa que por primera vez en nuestra larga historia como humanidad, en lugar de que las condiciones de nuestro planeta determinen la vida humana, somos los humanos quienes estamos moldeando el planeta. Me gustaría, si puedo, abordar un poquito lo que contiene este informe y después por favor, aterrizar Matilde, en la parte más tecnológica que, por supuesto, está sumamente ligada a esto. Por favor, y a ti te sucederá, Diego. Adelante, Matilde. Gracias. Entonces, la idea central del informe es que nuestros modelos de desarrollo, nuestras acciones y en especial la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles y la huella material, es decir, la extracción de recursos naturales que tenemos, están detrás de una degradación ambiental nunca vista, ¿no? El cambio climático, el colapso de la biodiversidad, se ha dicho que estamos ante una sexta extinción, la acidificación de los océanos, la contaminación del aire y del agua, la degradación de suelos, etc. Entonces, estamos desestabilizando los sistemas que necesitamos para nuestra propia subsistencia y esto también aumenta las tensiones que tenemos en las sociedades, ¿no? Entonces, este informe llama a trabajar por una transformación y para cambios reales, trabajando con la naturaleza y no en contra, y también a través de diferentes incentivos, cambiando normas sociales y demás. Es un informe sumamente extenso y realmente invito a darle una mirada porque es una lectura muy, muy rica, ¿no? También aborda el tema de la medición de los indicadores y propone un ajuste a lo que es el índice de desarrollo humano, que ya tiene 30 años, y se introduce la idea de un índice ajustado por presiones planetarias, que de alguna manera recalibra la manera de evaluar el progreso de cada país. Entonces, este viaje, ¿no? Esta nueva frontera del desarrollo humano en el antropoceno también, por supuesto, depende de transformaciones sociales, económicas y fundamentalmente de la interacción con la tecnología, ¿no? Entonces, algunos elementos que vemos en el informe de esta transformación es esta creciente importancia del capital intangible y de bienes y servicios digitales en nuestras economías
Y en relación a lo planetario, queda justamente por ver si esta digitalización contribuirá o no a reducir sustancialmente la demanda de materiales y energía, ¿no? Esa es una de las ideas que se plantea, ¿no? Otra es la atención a los sistemas urbanos, también relacionado a energía y materiales, y cómo también las tecnologías podrían ayudarnos a hacer sistemas más eficientes, ¿no? Y finalmente quisiera mencionar, bueno, vamos a platicar por hora y media, ¿no? Este tema del ritmo del cambio tecnológico, para temas que van desde la inteligencia artificial hasta la edición de genes, ¿no? Es tan profunda y de tal magnitud que vamos a requerir nuevas instituciones, ¿no? Que no necesariamente las podemos predecir en este momento. La ciencia va a tener que enfrentar cuestiones normativas, cargadas de valores, y también esta dimensión ambiental trae nuevos desafíos que va a requerir un abordaje diferente hacia futuro. Pararía ahí de momento. Muchas gracias. Excelente. Humanismo tecnológico, un nuevo planteamiento. Días atrás, era hace una semana, Diego, ustedes lideraron un encuentro internacional, ¿sí?, de estudiantes. La temática era la felicidad e interactuaron ustedes entre universidades como la Austral, la Sabana, la Universidad de Piura. Me corregirá si en algo me equivoco. Y este puede ser un claro ejemplo de dos cosas: del buen uso de las tecnologías, de las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, y cómo estos espacios interuniversitarios, ¿sí?, explotados por la tecnología, pueden abrir debate hacia este espacio que es el antropoceno. Diego. ¿Estás con audio en silencio, querido Diego? Perdón, ahora sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos. Y bueno, este es el dilema, ¿no? O sea, no podemos entrar de golpe satanizando la tecnología o satanizando todo lo que nos presenta la modernidad, porque indudablemente trae muchísimas cosas buenas, pero ya Matilde nos pone un panorama donde nos dice, hemos avanzado en muchas cosas, pero definitivamente la humanidad no está siendo mejor. Y esto es un dilema que empieza a plantearse porque lo hemos vivido en la pandemia. Uno diría, bueno, el dolor saca lo mejor de todas las personas, pero también hemos visto que saca lo peor. O sea, ya al Ecuador están llegando vacunas falsas, hemos comercializado la salud y ha habido corrupción alrededor. Entonces, la pregunta que tenemos que plantearnos ahora, en este momento, es ¿qué vamos a hacer? Porque ya vemos que no podemos deshumanizar el desarrollo, la educación, porque el propósito de la educación precisamente es humanizar, y hablar de seres humanos es hablar de felicidad, es hablar de realización. Por supuesto que van a aparecer un montón de teorías al respecto, de qué es la felicidad, y nos sentaríamos a discutir un montón de cosas, pero queremos seres humanos realizados. Y entonces también dentro de todas estas escuelas de pensamiento se nos plantean un retorno al inicio, a la familia, a ese núcleo pequeño, a ver cómo nos replanteamos qué es lo más importante. Hay un montón de personas renunciando a trabajos exitosísimos para ir a ayudar a otros, ¿no? O renunciando a lo que soñaron toda la vida por buscar una vida más simple, cuando de los 60 hasta acá, ya Heidegger decía que la técnica desarraiga al hombre de la tierra, ¿no? La tecnología lo va alejando de la tierra. Entonces, claro, tenemos la fortuna de hacer una conferencia a este nivel, ¿no es cierto?, donde podemos estar en la comodidad de la casa, sin el tráfico, e incluso teniendo a personas de otros lugares del mundo o de cualquier lugar de la tierra. Pero por otro lado, tenemos personas que están desconectadas por completo, a pesar que están dentro de la misma vivienda, ¿no? Y están conectadas a un aparato. Entonces, el cuestionamiento es, no es la tecnología ni la ciencia, porque indiscutiblemente tiene muchas cosas buenas, no cómo se está preparando el hombre y la colectividad, porque esto es una conducta colectiva, cómo nos vamos a preparar para enfrentar todo este desarrollo que se nos viene y no deshumanizar al hombre en este momento.
Muchas gracias, Diego. Y bueno, de acuerdo al informe que nos estaba mencionando Matilde, que es el informe 2020, entenderíamos que ese informe todavía no tiene los datos que han registrado la pandemia de COVID-19, ¿no? Lo cual alentaría que, bueno, no nos alentaría, desalentaría y las cifras quizás caerían mucho más a nivel mundial, ¿no? En caso de las cifras de desarrollo. En ese sentido, la pregunta ahora para los dos, cada uno desde su ámbito, es cómo ahora deberíamos promover una sociedad más inclusiva utilizando las nuevas tecnologías, sobre todo tomando en cuenta que durante la pandemia de COVID-19 que nos ha virtualizado la vida, se han abierto las brechas digitales, ¿no es cierto? Por ejemplo, de las ciudades y el campo, niños y niñas que todavía no tienen acceso a la educación porque no tienen acceso al Internet. Entonces, ¿cómo en este sentido nosotros quizás podemos en este espacio, en el momento en el que nos encontramos actualmente, pensar en cómo la tecnología podría contribuir a promover una sociedad más inclusiva, más próspera? Eso desde la parte del campo del desarrollo. Y Diego, esto lo mismo desde la academia. ¿Cómo podríamos fomentar eso con nuevos modelos de comunicación también, ¿no? Que nos permitan generar esta humanización que quizás la virtualidad nos ha alejado. Vamos con Matilde. Gracias, Sofía. Tal vez sí una anotación sobre lo que decías al inicio. Efectivamente, cada informe, cada año mide los países por su índice de desarrollo humano. En este informe del 2020 salen datos del 2019, entonces efectivamente no se ha captado el efecto de la pandemia. Pero sin embargo sí hemos hecho proyecciones sobre lo que podría ser este efecto, este impacto. Y si recordamos, el índice de desarrollo humano fue construido de una manera para que fuera muy simple, ¿no? Y muy entendible. Obviamente no está hecho para captar todas las dimensiones del desarrollo humano. Entonces, cuando se hizo hace 30 años, se enfocó en salud, educación e ingreso. Y efectivamente, las proyecciones que tenemos para el 2020 es que los avances que han hecho todos los países. Casi todos los países han ido subiendo, por supuesto, desde el 1990 que se empezó a medir hasta ahora, menos algunos países en guerra, en crisis, ¿no? Pero todos estos avances pueden ser eliminados con solo este año de pandemia, en términos de escolaridad, educación, por supuesto el tema de salud y claramente también los ingresos, ¿no? Entonces, eso muestra también que tenemos un camino muy duro por delante, ¿no? Y volviendo al tema de la tecnología, interesantemente en el 2019, el informe de desarrollo humano global del 2019 llamaba la atención a una serie de nuevas brechas que estaban enfrentando las sociedades. Una de ellas era la educación terciaria, por ejemplo, ahí Diego nos podrá comentar más. Pero sí, digamos, estamos viendo que el acceso a la educación terciaria, hay una brecha que se está ampliando, ¿no? A lo interno de los países y también entre los países. Y otra de las brechas que se identificaba era justamente el área digital, el acceso a la tecnología digital. Y miren cómo este informe salió a finales del 2019 y 3 meses después estábamos viviendo esa brecha en carne y hueso en las sociedades, ¿no? Pero bueno, tu pregunta iba a cómo humanizábamos esto, cómo se podía aprovechar para que fuera más incluyente, ¿no? Entonces, creo que tal vez algunas ideas. Una que creo que también Diego podrá desarrollar mucha más, entonces solo la planteo ahí, es todo lo que es la democratización del conocimiento, ¿no? De la producción, del conocimiento, el acceso al conocimiento que se está dando a unas alturas sin precedentes, ¿no? Entonces me parece que esto es algo fantástico, pero que bueno, también tiene sus aristas de riesgos, ¿no? Otro ejemplo es cómo la tecnología móvil está fomentando la inclusión financiera. Y yo quisiera referirme a una experiencia que hemos tenido aquí en Ecuador como PNUD. En los primeros meses de la pandemia hicimos un análisis del impacto sobre micro, pequeñas y medianas empresas y estaba clarísimo, bueno, la fragilidad de toda esta estructura para sobrevivir por más de un mes sin facturar,
Y lanzamos bastante rápidamente un programa que llamamos En Marcha Digital, que de hecho después incluso lo llevamos a Colombia también, ¿no? Se está implementando en Colombia. Entonces, él estaba ofreciendo a estas micro y pequeñas empresas capacitaciones para digitalizarse, pero de manera aceleradísima, ¿no? Su manejo de clientes, su distribución de sus bienes, sus pagos, los pagos financieros. Incluso metimos ahí algunas guías sobre temas de sostenibilidad ambiental y de género también, pero logramos llegar en muy pocos meses a como 120.000 negocios, pequeños negocios. Y muchos de ellos esta semana he estado visitando alguno de estos negocios porque es algo que hemos continuado y la verdad es que es muy, muy satisfactorio escuchar de beneficiarias. Bueno, la mayoría son mujeres, pero bueno, hay de todo, por supuesto. Pero como dicen, mire, yo tengo 5 años de tener 200 clientes y ahora que me transformé, tengo 500 clientes y en pocos meses, ¿no? Y cómo también han subido sus ventas a pesar de esta durísima situación. Entonces creo que eso es otro, la posibilidad que nos da esta tecnología móvil para tener esta inclusión de negocios y financiera es importante, ¿no? Creo que hay muchos más, pero voy a quedar ahí en aras del tiempo. Bueno, este es un tema del que podríamos hablar solamente en un solo programa, ¿no? Si ha ayudado o no a la educación la tecnología. Entonces, lo primero, y tengo que partir con mucho dolor, es que en nuestros países, en Latinoamérica, tenemos el siglo XXI y toda la modernidad en la ciudad y a media hora tenemos la edad de piedra, ¿no? O sea, la realidad es que hay estudiantes que toman un bus 45 minutos para ir a la universidad, pero en su casa no hay electricidad ni agua potable. Entonces, esas diferencias que aparentemente se han reducido, ¿no? Esa brecha digital que es muy grande. Estoy de acuerdo, Matilde tiene unas cifras impresionantes. Nosotros participamos desde la Universidad de Hemisferios en un proyecto de World Internet Project, donde medíamos el acceso en Ecuador y en el mundo a la Internet, y veíamos que la brecha digital en el Ecuador había disminuido muchísimo. No porque todo el mundo tenga acceso a Internet en su casa, sino porque en su barrio o en su pueblo habían puesto un locutorio o un sitio de Internet donde tenían Facebook y se metían a Google y veían, no sé. Entonces, hay que analizarlo desde varios puntos. Si no hubiera sido por la tecnología, pues los estudiantes hubieran estado 1 año o año y medio o 2 años, no sabemos cuánto, atrasados en su desarrollo, como sucedió en las pandemias de las décadas anteriores y de siglos anteriores. La comunidad se atrasó totalmente. ¿Tiene consecuencias? Sí, tiene consecuencias. Lo que estamos tratando de definir todavía en las universidades y los colegios es si es la misma educación, si se están formando igual, si los aprendizajes son los mismos, pero indudablemente esta educación terciaria sí ha aumentado, Matilde, si hay más personas accediendo a maestrías y accediendo no sé, a títulos que antes no hubieran tenido oportunidad. El cuestionamiento es si están siendo igual de buenos. Entonces, es una discusión. La presencialidad no se va a acabar. Indudablemente hay un valor muy grande en la educación presencial. Hombre, también hay una dosis de romanticismo. Seguramente los que somos mayorcitos decimos, no es lo mismo el estudiante, poderlo, ¿no? Pero hay otras cosas que con la modernidad no vamos a tener. O sea, si la educación digital seguramente bajará el tema del acoso sexual y un montón de temas, que hay otros problemas, por supuesto, ¿no? Ahora, hay una discusión bien fuerte al respecto, y es que para poder tener mayor eficacia en la educación digital necesitamos formar mejor a las personas. No voy a hablar de estudiantes ni voy a hablar de chicos solamente, voy a hablar también de adultos. El problema es que aprendimos a lidiar con la tecnología, pero nadie nos enseñó la responsabilidad de la tecnología. La gente maneja muy bien un celular o maneja muy bien una computadora, pero lo usan en los restaurantes, lo usan durante la cena familiar, se usan para ver pornografía, se mandan temas insulsos, y entonces va uno cayendo en un bajón del criticismo. A mí lo que más me preocupa en este momento de la educación es la falta de pensamiento crítico. Y el ejemplo está en las redes sociales y con el tema electoral, ¿no es cierto? Unas
ahorita la discusión se centra alrededor de unos temas tan fatuos, tan vanos, que uno dice, bueno, se ha perdido esto. Seguramente los muchachos también nos digan, oiga, todas las generaciones han tenido sus tonteras. El tema es el acceso a la información y a una información muy light, ¿cierto? Es una generación que está buscando una respuesta inmediata, ¿no es cierto? Desde la selfie, ¿no es cierto? A ver cuántos likes me dan, hasta el facilismo de la información. O sea, tienes personas con millones de seguidores haciendo un TikTok al que los viejos no le vemos ninguna profundidad. Yo entiendo que hay algo chistoso o entiendo que hay alguna información, pero cuando me muestran a alguien haciendo unos pasos prefijados, robóticos, ¿no es cierto? Y que tiene 100 millones de seguidores, entonces uno se pregunta qué está pasando, ¿no? Tampoco caer en el romanticismo. El periódico de más tiraje en el Ecuador tiene 13.000 ejemplares. Sí, pero es que con la pandemia y con los medios digitales, los periódicos van a ocupar un plano muy largo. Pero ¿qué están viendo las personas, los chicos, los jóvenes, ¿no? Jóvenes me refiero, menos de 40 años, ¿no? ¿Ven noticias? Sí. Ven unas noticias y unos tips, pero se enteran de todo, ¿no? Nosotros todavía nos sentamos a las 6 de la mañana a mandarnos el noticiero porque a lo mejor dicen algo importante y vemos el del mediodía y el de las 6 de la tarde, que es la repetición, ¿cierto?, de todos los noticieros. Entonces, si algo está pasando en la educación, yo creo que es muy potente. Yo creo que la educación virtual llegó para quedarse. Tiene muchas cosas buenas, espectaculares. Por ejemplo, estamos dando mayor autonomía al estudiante. Antes el estudiante quería que le diéramos la sopita en la boca, ¿no es cierto? Ahorita, oye, yo te doy indicaciones, te vas a la casa e investigas más. Tiene oportunidad de recibir charlas que antes no hubiera podido, porque en este momento se conecta mi amigo de Stanford, le habla a mi clase de estudiantes y los estudiantes tienen acceso a un profesorazo que no está dispuesto a coger un avión y venir aquí a dar una clase, o al menos no podríamos costearle de todo lo que cuesta. Es muy bueno también porque tenemos la biblioteca de Babel a un clic, ¿no es cierto? Antes teníamos que ir los de mi edad, esto será asombroso para los más jovencitos, pero íbamos a la biblioteca y cogíamos 4 o 5 tomos con papelitos en la mitad y algunos no los podíamos llevar a la casa. Ahorita tienes todo. Entonces, hablar de cosas malas también las habrá, ¿no es cierto? Pero indudablemente esto está recortando la brecha. Yo creo que un hito importantísimo en este tema de las brechas digitales es la cobertura de Internet. No, ni siquiera el Internet, la cobertura, o sea, tener acceso desde tantos sitios a Internet. ¿Falta cerrar esa brecha? Sí, falta mucho trabajo, mucha cosa, pero por otro lado, estamos logrando cosas a otros niveles que no conseguíamos. Muchísimas gracias, Diego. Totalmente de acuerdo. Estamos realmente consiguiendo cuestiones que antes no nos los habíamos imaginado, y cerrar la brecha del acceso al Internet creo que es uno de los desafíos más importantes que tienen nuestros países para que podamos seguir encaminados en esta transformación digital, sí, pero también enfocados en un proceso humanístico, ¿no es cierto?, que permita que todas y todos tengamos acceso. Ahora vamos a dar paso a una sección en la cual nuestro querido José Antonio va a compartir novedades literarias sobre la temática que estamos abordando el día de hoy, de Un mundo en construcción. Así, novedades literarias, bibliografía, ciencia, tecnología, divulgación cultural y artículos académicos. Quiero saludar a Pepe Medina, a Carmen Bravo Salazar, a Luis Alejandro Merlo, también la gente de la Universidad de los Hemisferios está conectada, Jorge Luis Arturo Lugo, entre otros, Edgar Brauch y Alicia Ponce. Por favor, háganos preguntas. Estamos seguros que tanto Diego como Matilde, o Matilde como Diego, estarán dispuestos a resolver las inquietudes de nuestra fiel y querida audiencia. Así que he de escoger algunos libros. Quizás el primer paquete, Matilde y Diego, va relacionado con un libro general. El primero es un libro general que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, esta nueva revolución que vive el mundo. Algunos lo llamamos moderno, otros lo llaman posmoderno, ¿sí? Y es un clásico, La era de la información
de Manuel Castells. Precisamente David Arboleda, quien trabaja para producción, va a mandar el link de este libro y también los informes 2020 y 2019 del PNUD, entre otros. Otro libro que quería compartir con ustedes para abrir un debate interesante junto con Matilde y Diego es un título que invita a la reflexión: Pobreza digital, las perspectivas de Judith Mariscal ante la desigual participación de las comunidades pobres en América Latina y el Caribe en la sociedad de la información. Este libro explora estrategias para abordar retos que presenta la pobreza digital, concepto que abarca múltiples dimensiones del desigual acceso a los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya lo decía minutos atrás Diego, que en un bus uno se traslada en media hora y puede dejar la posmodernidad, la digitalización y entrar literal a la era de piedra. Este libro complementa esa visión. El link David Arboleda nos compartirá con nuestra fiel audiencia. Otro de los 4 libros que son el core de mi propuesta, por supuesto, de divulgación cultural y, cómo no, artículos literarios también de divulgación cultural: Viaje al centro del humanismo digital. Me encanta ese nombre porque lo digital y el humanismo no son palabras excluyentes. Quien escribe este libro es Luis Pardo Céspedes y hace propuestas muy interesantes y alternativas que se llevan a la praxis no solo en gobiernos autónomos descentralizados, en gobierno central, en ONGs internacionales como vendría a ser la ONU, sino también desde la academia, entre otros. El título que les comparto, reitero ese, ¿no? Viaje al centro del humanismo digital. Finalmente, dentro del core, en los 3 o 4 minutos que me quedan, está el título. Viene un link en YouTube, lo vi todo el día, me pareció fascinante. 3 o 4 afroamericanas proponen un libro que me fascina. En español vendría a llamarse Cerrando la brecha digital a través de la equidad, estrategias para la educación de la última generación. En inglés es Closing the Gap, Digital Equity, Strategies for the K-12 Classroom, de Sarah Thomas, Regina Schafter, Nicole Howard, y claro, este es un Opportunity and Access, donde ustedes tendrán el link del libro que está en Amazon, pero también en YouTube, una tertulia, un webinar muy interesante como el que estamos viviendo ahora en vivo junto con ustedes, precisamente discutiendo de espacios y praxis para reducir estas inequidades. En estos 2 minutos que me quedan voy a compartir otros artículos, algunos académicos y otros libros en general. Humanizar la utilización de las TIC en educación. Me encanta el título. Humanizar la utilización de las TIC en educación, de Fernández Amparo y Tabazo Eduardo. La segunda brecha digital es otro libro de Cecilia Castaño. También está la obra de Valladares, Una ética digital. Cuidado, el tema de la ética es clave, una ética digital para las nuevas generaciones digitales. Otro libro, Tecnologías Digitales y Educación. Siempre estoy convencido que uno de los espacios de transformación en una sociedad es precisamente la educación. Nos van a compartir el link en vivo el departamento de producción. El título era, por si acaso, Matilde, Tecnologías Digitales y Educación. Nos quedaría quizás un título, el proceso normativo ante el avance tecnológico y la transformación digital. El proceso normativo ante el avance tecnológico y digital, inteligencia artificial, redes sociales y datos masivos. Entonces, tenemos un contexto que ya hablaba Matilde, ya lo hablaba Diego, precisamente en relación a esto. Y el contexto, Matilde, es desarrollo humano y enfoque tecnológico, o al revés, enfoque tecnológico y desarrollo humano. El PNUD tiene mucho que decir, tiene un gran aporte a través de sus informes y tú tienes mucha expertise en el tema, pero sí quisiera agregar un criterio en donde yo quiero decodificar la visión de Matilde y, cómo no, la tuya también, Diego. Comenzaríamos contigo, Matilde. El acceso universal, gratuito y de calidad a la educación y a la salud vienen a ser 2 derroteros que no tienen distinción de filiación política. No es de izquierda a derecha, es de sentido común. Punto. Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia han podido superar y llegar a esto. Planteo esta visión, ¿sí, Matilde y Diego, porque estoy seguro que podríamos pensar en un acceso universal y gratuito y de calidad del Internet a través de la COTAD, gobiernos autónomos descentralizados y otros entes que podrían ser estatales y o privados para los países donde, como lo profesa la CEPAL, vivimos en la región de mayor inequidad. En virtud de ese contexto, Matilde, ¿qué nos puedes comentar? 2 minutos, por favor, Diego, lo propio. Muchísimas gracias. Sí, importante volver al tema del acceso, ¿no? Que por supuesto está lejos de ser igualitario.
pero también hay que recordar la utilización. O sea, una cosa es el acceso y la otra es la utilización que pueden hacer las personas efectivamente de estas tecnologías, ¿no? Entonces, tenemos también desigualdades en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en términos, por ejemplo, de la participación en el desarrollo de las tecnologías. Están hechas por un grupo muy particular de personas, ¿no? En general del norte y mayoritariamente varones. También hay una desigualdad en la capacitación necesaria para trabajar con estas. Incluso en esto vemos también disparidades de género. Por ejemplo, hay datos de las mujeres rurales que tienen niveles de analfabetismo digital muy por encima de las sociedades urbanas, por ejemplo. Entonces, ahí podemos hablar más de esto más adelante con más datos, pero sí, coincido contigo completamente. El tema del acceso universal debería de ser también parte, digamos, de estos derechos, ¿no? Yo tengo un gráfico aquí que justo sacó el PNUD hace poco, que está bien interesante en relación a América Latina y el Caribe, ¿no? Que tiene, por un lado, primero la cobertura de banda ancha móvil, ¿no? Donde hay un 96% que tienen acceso, ¿verdad?, a esta banda móvil. Después, personas con teléfono móvil, 84%. Personas que usan el Internet, 69%. Hogares con acceso al Internet, 58%. Hogares con una computadora, 41%. Y trabajos realizables desde casa, solo un 20%. Entonces, tenemos, no sé si se va a ver, no se ve. Tenemos una pirámide. Bueno. A una distancia prudente se logra ver, Matilde, se logra ver esa Sí, o pirámide si no, invertida. si me comparto a ver, está difícil. Un poco más atrás. Bueno, pero básicamente es una pirámide donde tenemos el Internet como la parte de arriba del embudo y después efectivamente cuando vamos llegando a las personas y a los hogares, este acceso pues se va limitando porque no hay la capacidad de realmente utilizarlo, ¿no? Entonces creo que también hay que pensar en esos términos. No es solamente distribuir el Internet en un territorio, en una geografía, sino que también ver los medios para que la gente pueda acceder y utilizarlo correctamente. Gracias, Matilde. Diego, tu visión. Bueno, indudablemente esa brecha que muestra Matilde es dolorosa, y hablar en el siglo XXI de que pasen estas cosas, ¿no? Y que todavía haya esa distancia. Pero indudablemente la línea va subiendo, ¿no? Cada vez hay más acceso. El mismo tema de género, hombre, va mejorando. Lo que pasa es que es tan lento que uno dice, pero ¿a dónde está? Entonces, habría que hablar también de gobernanza de la tecnología, ¿no? Hay muchas cosas alrededor de la tecnología que no estamos teniendo en cuenta, porque como que explotó solita, ¿no? O sea, entonces empiezan a aparecer un montón de teorías, de escuelas de pensamiento, de personas que hablan de lo que se viene, de lo que va a ser y lo que no va a ser. Y entonces empezamos a plantearnos o futuros oscuros con la tecnología o esto va a volver a la normalidad, ¿no es cierto? Entonces hay que repensar, porque indudablemente, aunque se mantenga esa brecha, aunque muchas personas no vayan a tener acceso a estos temas, van a seguir pasando. Y muchas cosas las estamos aprovechando. El Internet de las cosas, por ejemplo, ya está en muchos hogares. Podríamos decir que en el Ecuador hay un porcentaje altísimo, no tengo la cifra lamentablemente, pero que no usan una plataforma para ver televisión, ni siquiera tienen acceso a un cable, ¿no es cierto? Pero ha ido subiendo tanto su uso que seguramente va a ocupar un lugar importante en el entretenimiento. Lo mismo va a pasar con estos temas. Entonces, ahorita los desafíos que enfrentó la educación hay un montón de estudiantes de escuelas fiscales, estudiantes de universidades privadas y públicas, que cuando empezó la pandemia y empezamos las clases online, no tenían cómo acceder a las clases, por la sencilla razón de que ni siquiera tenían un aparato en la casa, pues, o recibiendo, todos nos acordamos de esa foto clásica de niños montados en un árbol buscando señal para poderse conectar a la escuelita. Entonces, lo que tenemos que ir apostando es por esa brecha. Muchas personas dijeron, no puede haber clases en la pandemia porque hay gente que no tiene acceso. Fatal, así no se solucionan las cosas, ¿no? El mayor problema es que estamos actuando
Y cuando digo estamos, hablo de Latinoamérica. Cuando estamos actuando sin un modelo estratégico. O sea, estamos pensando en la tecnología, pero no estamos haciendo nada. Y eso a mí me revienta la cabeza porque se habla mucho de educación, se habla de humanismo, que sería otra pregunta que tendríamos que tener entre paréntesis, que es humanizar la educación, ¿no es cierto? ¿Qué es humanizarla? Es la cercanía, es tener a la persona como centro del proyecto educativo. Y entonces vamos avanzando y nos damos cuenta que sin un proyecto la brecha o no se va a cerrar o vamos a retroceder, porque definitivamente la Internet dentro de poco tiempo no va a tener costo. Es que no tiene sentido que tenga costo. En muy pocos años, y lo sé de fuentes cercanas, ¿no? En muy pocos años ya no vamos a pagar por megas. Eso no tiene sentido. Vamos a pagar por aplicaciones, vamos a pagar por propaganda, por publicidad, vamos a pagar por un buen aparato, pero vamos a tener una antena conectada en cada cuadra y entonces se acabó la brecha. Pero nosotros no estamos pensando a futuro. El pensamiento nuestro es cortoplacista. Entonces, cuando se piensa al año que viene, estamos pensando en hay que regalarle tablets a los estudiantes que no tienen, que está muy bien, ¿no es cierto? Hay que regalarles megas porque no tienen acceso a Internet, pero la solución no es esa. La solución es pensar dentro de 25 años qué va a pasar, porque entonces nos vamos a distanciar más. Si bien es cierto, tenemos estudiantes que llegan a la universidad y hablan inglés y manejan una computadora, y tenemos otros que no saben cómo prenderla. O sea, es on-off la primera clase, ¿no es cierto? Uno dice, pero tienes 18 años. Sí, tienes 18 años y vive en un sitio donde trabajaba de agricultura y no tenía tiempo esta chica de irse. Hay otras cosas fabulosas. Por ejemplo, tenemos madres solteras que antes no podían ir a clase y están recibiendo sus clases y graduándose. Hemos visto papás en reuniones cargando el bebé y atendiendo una conferencia. Y lo más importante que hemos logrado es que ya nadie se asombra de esto, ¿no? O sea, ya a la gente le parece bonito. Yo hace 5 años hubiera llegado a una reunión cargando un bebé y hubieran dicho, este tipo que se cree, pues no, ubíquese, que esto es otro espacio, ¿no? Hoy hemos abierto más los ojos a eso. Hombre, no quiero parecer el tipo más optimista del planeta a este respecto. Efectivamente, tenemos muchos problemas todavía, pero yo estoy convencido de que con esa generalización que va a tener la Internet, pues las personas van a tener acceso con mucha facilidad a esta información, a bibliotecas, a repositorios de libros, a verse con la familia. Puede ser un shock también, porque yo que vivo en mi vereda, en mi recinto, que no tengo casi contacto con la modernidad, me voy a meter a ver un video de un señor que gana millones de dólares y que, no sé, que se monta en un Tesla y que muestra cómo es la vida de un billonario, ¿no es cierto? Entonces, eso puede causar mayor distanciamiento o mayor, no sé si resentimiento, puede ser, ¿no es cierto? Porque estoy enterándome yo no necesito lo que no conozco, en el momento en que lo veo lo empiezo a necesitar. Estamos plagados de mala información, es terrible lo que hay en las redes, ¿no es cierto? Y entonces uno también se pregunta, bueno, perfecto, estamos hablando de esa gente que no tiene acceso y que van a tener acceso, pero ¿cómo los vamos a educar? Porque el lío grave que yo veo ahorita es que en este momento en que hay alguien viéndonos, en la casa que están, pues habrá 1, 2 o 3 aparatos conectados donde no sabemos qué están haciendo. Y la pregunta es, ¿ustedes se dormirían tranquilos dejando la puerta de la calle abierta, la ventana donde duermen sus hijas abierta para que cualquiera que pase se meta por esa ventana? Estoy seguro que responden que no. Sin embargo, tenemos la tablet abierta, la computadora abierta, el teléfono abierto y no estamos cuidando eso. Entonces hay que ir y repensar en qué es humanizar esa tecnología. No será ir a la profundidad de esa educación. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y en ese sentido, hay que entender también que la transformación digital entonces es un cambio de paradigma, un cambio, un estilo de vida, y que básicamente lo que mencionan los dos, pues estamos hablando de una nueva gestión del conocimiento, y eso es lo más importante, este tema de la gestión del conocimiento. En ese sentido, ahora quisiera hacer una pregunta en relación a las 6 soluciones emblemáticas que tiene el PNUD. Las 6 soluciones emblemáticas están relacionadas con pobreza, con gobernanza, con resiliencia,
con medio ambiente, con energía y con género. Y en ese sentido, por ejemplo, creo que es importante que podamos identificar cuáles son los desafíos que hoy por hoy deberían tener las organizaciones para poderse involucrar en este cambio de paradigma dentro de la transformación digital, que no es netamente desde el artefacto, sino desde la filosofía de la tecnología. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser entonces estas claves, estos desafíos que como organizaciones desde estas soluciones emblemáticas podemos trabajarlas a nivel del desarrollo de las instituciones y luego a nivel desde la academia, desde las universidades? Matilde. No, gracias por la pregunta y por recalcar nuestros ámbitos de trabajo. Yo diría que en cuanto a lo digital y lo tecnológico es transversal a estas áreas, a estas 6 áreas de trabajo que mencionabas, ¿no? Es un medio. Pero bueno, tal vez para comenzar con la parte digital, sobre todo ahora durante la pandemia, muchos gobiernos nos han contactado y ¿qué es lo que nos piden en este ámbito? Bueno, en primer lugar, si se puede apoyar en facilitar la extensión de los servicios, es decir, lo que ya hemos hablado, el acceso, ¿no? Cómo podemos apoyar a los estados, a plantear una ampliación de los servicios, cómo se pueden crear alianzas público-privadas y demás. O sea, nosotros no somos inversionistas, pero sí, digamos, damos asistencia técnica para la formulación de políticas y acciones, ¿no? Otro ámbito que se nos pide es el tema de planes, estrategias para la digitalización y que también incluyan regulación. Y un tercer ámbito que es bien interesante es la atención a la protección de datos, que también es sumamente importante, que por ejemplo, bueno, si lo ligo a la pandemia y la necesidad que ha habido en muchos países de ampliar las transferencias monetarias, ¿no? Como por ejemplo en el Ecuador con el bono de desarrollo humano, bono de emergencia, toda esta tecnificación, ¿verdad? Esta digitalización de estos sistemas también tienen que tener una seguridad muy fuerte. Y bueno, el uso en general, por supuesto, de esta tecnología, ¿no? Y creo que ahí hay un desafío grande, ¿no? Porque siempre hay un riesgo que de alguna manera está por delante de las normativas que se puedan hacer o de los sistemas que se puedan hacer para asegurar la protección de los datos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la parte de la digitalización. Después, aplicado a estos diferentes ámbitos de trabajo y desarrollo, bueno, ya lo mencioné, nuestro primer ámbito de trabajo, que es la reducción de pobreza, ha sido fundamental el apoyo a los sistemas de inclusión financiera, justamente también durante la pandemia, y en momentos de confinamiento o de restricciones de movilidad, cómo podemos hacer las transferencias monetarias para que lleguen directamente a los hogares, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo entre muchos de una aplicación muy directa, ¿no? Hay muchos más. Entre otros, en Ecuador tenemos también un chocolate que se ha hecho famoso en el mundo por ser the first ever blockchain chocolate, ¿no? Un chocolate que utiliza la tecnología blockchain para dar la trazabilidad, es decir, conecta al consumidor final, que puede a través de un pequeño código QR ver quién fue el productor o productora, la mitad son mujeres, cuánto cobró la productora o productor, cuál fue el camino que hizo este chocolate amazónico, ¿no? Entonces, bueno, son algunos ejemplos de muchas cosas que hacemos con esta tecnología. Diego, ¿cuáles podrían ser los desafíos desde las universidades, por ejemplo? Hay muchos. El primero es cómo lograr que las personas realmente aprovechen esta digitalización, ¿cierto? Que no sea simplemente un entretenimiento o una cosa que se ligó a tu vida. O sea, no puedo vivir sin el teléfono. ¿Por qué? Porque necesito comunicarme, pero ¿para qué? ¿No es cierto? Esa sería un desafío importante y yo creo que tendríamos que volver a los inicios. Hay que empezar a educar desde abajo. Hay que empezar a tratar de volver a que esas personas que están formando pequeñitos tengan conciencia de qué es lo que van a enfrentar. Y ese sería un desafío gigantesco. Hay otro desafío y es cómo vamos a capacitar al otro nivel para el uso de estas tecnologías, porque indudablemente
se pueden optimizar procesos, la innovación es brutal alrededor de estos temas, a lo que tengo acceso, ¿no es cierto? Y después, ¿cómo vamos a regularla? El gerente de la universidad es un experto en este tema, Diego Ignacio Montenegro, creo que lo han invitado alguna vez al programa. Me pasó una información que me pareció importantísima para lo que me estás preguntando, Sofi, que hay unos tipos de tecnología donde está realmente la innovación, donde se concentra todo esto que vamos a tener que trabajar, y se une como en dos mundos, las tecnologías físicas y las tecnologías sociales, que hablaba Matilde de ellas. Claro, dentro de esas tecnologías sociales en las que tendremos que trabajar en los futuros profesionales, porque el desafío es que no sabemos para qué nos estamos formando ahorita. Yo sé que estoy formando abogados, que estoy formando odontólogos, que estoy formando comunicadores, chef, psicopedagogos, pero qué desafíos y qué problemas van a enfrentar ellos en 4 años o en 5 años. Y dentro de esas tecnologías sociales, pues tendremos la regulación, tendremos que tener expertos en regular estos temas, tendremos que tener expertos en aprendizaje, expertos en educación, expertos en gobierno, y dentro de las físicas, la biotecnología, la robótica, la informática, la nanotecnología, la energía. O sea, son temas que tienen que ser pilares ahorita de la formación, porque si no, vamos a seguir dependiendo del petróleo, o si no, vamos a seguir satanizando todo lo que se viene, y si no, vamos a seguir, ¿no es cierto? Y hay unos temas, o sea, la regularización. ¿Tenemos leyes? Sí, las tenemos, pero hay cosas que no están reguladas. Los drones no están regulados. Y ya vamos a empezar a repartir domicilios con drones, ya tenemos aquí en Quito, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas que no están reguladas y que tendremos que ponernos a pensar cómo lo vamos a hacer. ¿Qué va a pasar cuando un carro de estos de autonomía, de conducción autónoma, no sé, se le salte una chispa y atropella a alguien, ¿no es cierto? ¿Quién va a la cárcel? El carro, el arquitecto, el ingeniero arquitecto, el dueño, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? El mismo blockchain y todos estos temas. Esto es fabuloso. Son cosas que hubiéramos hecho en la pandemia para alimentarnos si no hubiera habido domicilios, ¿no es cierto? Hubiéramos hecho para pagar, para sacar plata si no hubiéramos tenido toda esta digitalización. Son cosas muy buenas, pero tenemos que formar a muchas personas para estos temas. Si ustedes entran a la página de la CENESID, donde muestran cuáles son las carreras más apetecidas, no hay una sola carrera dentro de la lista de las carreras más apetecidas en Ecuador que sirva para estas cosas. Hombre, los abogados son muy importantes, los administradores de empresas son muy importantes, los médicos, los odontólogos, pero no hay nadie hablando de robótica ni de biotecnología, de bioética, de informática, de nanotecnología. Se habla, pero no son las carreras más apetecidas. Quiere decir que vamos a tener que traer gente de afuera a que nos ayude con estos temas, porque nosotros todavía no hemos generado esa visión a largo plazo para la formación de nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que una de las principales desafíos es empezar a crear un cambio aquí. Cuando uno cambia aquí, todo empieza a cambiar, ¿no es cierto? Cuando la persona se concientiza de que está acabando con el planeta, empieza a cuidar el planeta, ¿no es cierto? No tienes que meterle un montón de ciencia porque eso está para otros expertos. Primero es cambiar aquí. Pero aquí reciclamos, sí, reciclamos y ponemos en la calle y con suerte pasa un reciclador y si pasó tarde lo echaron todo al mismo carro, ¿no? Hay que llevarlo al centro, sí, hay que llevarlo, pero es generar todo un dinamismo alrededor de eso. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no es cierto? Es conectarnos con lo que está pasando en el mundo y saber qué va a pasar después de unos años y cómo vamos a preparar al Ecuador para esos temas. Y los preparamos desde cero, para ver cómo vamos a enfrentar todos esos desafíos culturales, emocionales, sociales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y los mismos económicos, ¿no? De qué vamos a vivir. Ya, no sé si tengo 30 segundos más, pero hay un gerontólogo, un tipo experto en envejecimiento, Aubrey de Grey, que dice que dentro de unos años, dentro de muy pocos años, la gente va a durar muchísimo tiempo. Esto es una de las teorías, pertenece a una escuela de pensamiento donde piensan que esto es bueno. Si vamos a durar 150 años, supongamos, o las generaciones que vienen van a durar eso, ¿qué va a pasar con el seguro social? ¿A qué edad nos vamos a jubilar? ¿Cómo será esta cuestión del empleo? O sea, son desafíos que hay que empezar a pensarlos ya, porque o si no, pues otra vez tendremos
el mismo caos que tenemos siempre cuando las cosas no llegan ipso facto. Gracias, gracias Diego por tu respuesta. Reitero y pido muy comedidamente que tengamos 2 minutos de respuesta, tanto a Matilde como a Diego, para poder aprovechar en el tercer bloque, a partir ya de las 7 de la noche, las preguntas de la audiencia. A su vez, hay una pregunta, la misma es para Diego y para Matilde. ¿Podemos usar la tecnología para fortalecer la democracia y la gobernabilidad de los países? Pero a esto yo le quiero dar un contexto. Y el contexto son los 7 pilares del desarrollo. Son 7 pilares del desarrollo según la propia visión de las Naciones Unidas, donde está la institucionalidad, también está, por supuesto, la infraestructura, obviamente está el capital humano, el capital natural, el capital cultural, y quedan 2 factores, que es la cohesión social, la ciencia y la tecnología. ¿Sí? Estos elementos son básicos para la gobernabilidad, pero la decodificación y la visión, la respuesta de esta visión va a ser, por supuesto, explicada por Matilde desde la ONG más grande del mundo, que es la Organización de las Naciones Unidas, y también por Diego Jaramillo desde la academia. Tienen 2 minutos cada uno. Comenzamos contigo, Matilde. Bien, difícil abordar esa profunda pregunta en 2 minutos, definitivamente. Tú has mencionado en varias ocasiones la problemática de la gobernanza, ¿no? Y de la gobernabilidad. Definitivamente creo que es un tema para este sector en particular, donde se requiere de una regulación. Recordemos que al fin y al cabo estos espacios digitales están sobre todo tomados por unas pocas empresas multinacionales que no tienen ningún tipo de regulación, o bueno, poco a poco algunos países y bloques lo están intentando empujar, ¿no? Pero creo que definitivamente eso es uno de los temas que va a ser fundamental, o sea, qué se comparte, cómo se comparte, cómo también se amplía. Una de las lecciones creo que ha habido de esta pandemia es que el Estado tiene que tomar un rol fundamental en la promoción de lo que es la inclusión digital, ¿no? Pero eso pasa, por supuesto, a través del sector privado, ¿no? Entonces, ¿cómo se regula también para incentivar este mayor acceso, ¿no? Entonces, hay muchas aristas de esta gobernanza que son muy complejas, ¿no? En cuanto a la democracia, y bueno, todos estos pilares que has mencionado, la cohesión social, ciencia y tecnología, déjame solo aterrizar en uno que es el tema de la cohesión social. Yo creo que estamos viendo en el mundo en general una serie de digamos, social unrest, ¿no? Movimientos sociales que de alguna manera están siendo alimentados también por el Internet, ¿no? Por el acceso a las redes sociales. Hemos visto casos terribles en algunos países donde se corre alguna mentira sobre algún hecho terrible y la población de esa localidad termina linchando a una persona que al final era inocente. Hemos visto también entre estados, ¿no? el uso de esta tecnología para influenciar procesos políticos y demás. Entonces, yo creo que definitivamente estamos ante un riesgo, ante un desafío hacia futuro que nos puede llevar por un camino de mucha falta de cohesión social, ¿no? En diferentes aspectos. Y creo que es fundamental retomar una gobernanza, por supuesto, como Naciones Unidas, como organismo intergubernamental fundamental, ¿verdad? A nosotros nos toca empujar y abogar por lo que es una gobernanza mundial, ¿no? Gracias, Matilde. Diego. Yo les voy a responder con lo que les enseño a mis alumnos de la maestría en la Escuela de Negocios, y es que hay 6 aspectos para la gobernanza en la actualidad. Digamos que lo vemos a nivel de empresa, pero trasladémoslo al plano global. La primera acción de este ciclo, porque es un ciclo que da vueltas continuamente, es la conexión. Tengo que conectarnos. No significa solamente Internet, no significa tener acceso a una red o a un Internet, es que incluso haya conexión entre ellos. ¿Cómo genero estas ideas compartidas para sacarlas adelante dentro de este marco?
necesito después involucrarlos. Esta es la segunda parte del ciclo, ¿no? Necesito que aporten con ideas, que vayan aprendiendo a solucionar problemas, a no depender tanto de otras cosas, sino a que esa rueda, mientras que gira, vamos metiendo a más personas para que aprendan y hagan. Tiene que haber formación constante. La formación, sin meternos en líos, ¿no es cierto? La formación va a tener que ser a todo el mundo y todo el tiempo, ¿cierto? Porque yo no sé si las maestrías y esas cosas van a seguir en boga como ahorita. Yo creo que eso obedece a otros temas, pero vamos a seguir tomando cursos especializados en temas puntuales. Después va a haber que interactuar. El mundo se achiquitó, la pandemia nos lo demostró. Yo ahorita necesito un ingeniero que me desarrolle una página web y a lo mejor me consigo a alguien en la India, ¿no es cierto? El mundo se achiquitó, ya los muchachos las chicas están pensando en países que antes no pensaban. Tenemos ejemplos espectaculares. A mí me encanta el ejemplo de Ruanda. Yo no sé si sea un buen ejemplo, pero con un modelo estratégico, conectando, involucrando, formando, interactuando, lograron salir de una crisis civil impresionante a ser uno de los países más seguros y con mayor desarrollo en el planeta. Tengo que evaluarlo todo el tiempo, romper esos paradigmas de si está bueno o no, que lo hizo fulano, sino tengo que seguir dando la vuelta constantemente y después tengo que proyectar. Si no proyecto para el futuro, entonces es conectar, involucrar, formar, interactuar, evaluar y proyectar. Pero en acciones, somos muy teóricos, nos hemos quedado conversando de temas, ¿no es cierto? Y resulta que esto es hacer, ¿no es cierto? Es salir de aquí y qué cosas saqué para hacer la mañana, ¿no? Gracias, Diego. Momento de la divulgación científica, noticias y actualidad. Momento de Sofía Cabrera. Bueno, y estamos en la sección de la divulgación científica y antes de eso quiero agradecer a las personas que nos están acompañando en vivo, sobre todo hay personas que nos están acompañando desde Oruro, Bolivia, Braulio Ramos, también Carmen Bravo, que nos han acompañado desde esta ciudad tan bonita, desde la serranía boliviana. El día de hoy entonces les tengo dos noticias. La primera, que es una de la astronomía y la astrofísica. Tenemos una nueva imagen de los agujeros negros, así es. El telescopio del horizonte de sucesos, que hace 2 años produjo la primera imagen del agujero negro, ha alcanzado un nuevo hito en observación astronómica tras analizarlo ahora con la luz polarizada. De esta forma se han podido detectar sus campos magnéticos que permiten a este oscuro objeto de la galaxia M87 devorar materia y lanzar poderosos chorros. La colaboración científica del telescopio de horizonte de sucesos, que en 2019 ya lo mencionábamos, hizo la primera imagen, pues ahora se convierte en una nueva imagen polarizada. Se trata de la primera vez que los astrónomos han podido medir la polarización, la firma de los campos magnéticos tan cerca del borde de un agujero negro. Las observaciones son claves para explicar cómo la galaxia M87, ubicada a 55 millones de años luz de distancia, puede lanzar chorros de material muy energéticos desde su núcleo. Estamos ante una evidencia única para comprender cómo se comportan los campos magnéticos alrededor de los agujeros negros y cómo la actividad de esta región tan compacta del espacio puede impulsar poderosos chorros que se extienden mucho más allá de la galaxia, apunta Mónica Moskruback, coordinadora del grupo de trabajo de polimetría del telescopio y profesora asistente de la Universidad de Rouen de los Países Bajos. La primera imagen del agujero negro, que se publicó el 10 de abril hace 10 años, ¿sí?, revelaba una estructura brillante en forma de un anillo con una región central oscura en sombra de agujero. Desde entonces, la colaboración del telescopio ha profundizado los datos sobre un objeto supermasivo en el corazón de la galaxia M87. Así que este es el hito más importante de la ciencia el día de hoy. Y luego, por otro lado, les tengo un dato desde las abejas, ¿sí? Un grupo de investigadores registra por primera vez un video cómo se relacionan estos insectos dentro de la colmena y pudieron encontrar canibalismo, alimentación boca a boca y otros comportamientos nunca antes vistos en las abejas. Después de analizar miles de horas los videos sobre el comportamiento que nunca han visto, los científicos Paul Seifer de la Universidad de Gotha, Alemania,
cuenta que lo más sorprendente del trabajo fue la reacción opuesta de dos abejas obreras frente a un mismo fenómeno. Las dos abejas entraron en una celdilla del panal en la que había unos ácaros, un parásito que les afecta. La primera no hizo nada, no se molestó en absoluto, pero la segunda, que entró apenas un par de minutos después, atacó a los ácaros con fuerza. Explica Cerf. Una razón para explicar estas diferencias puede ser el comportamiento de higiene y protección de la colmena que se aprende a lo largo de la vida. Otro motivo, insiste el científico, podría ser las diferencias genéticas. Todas las abejas trabajadoras son hermanas, pero pueden tener una genética desigual por venir de diferentes padres distintos, ¿no? Dice Ziffer y aclara que una sola reina se aparea con varios zánganos. El investigador que junto a sus colegas publicó esta semana los resultados de las observaciones de este video en la revista científica PLOS ONE afirma que su trabajo revela procesos únicos que no han sido publicados previamente: la rara alimentación de boca a boca, que ya les había dicho, y la regulación de la temperatura dentro de las células que contienen crías en desarrollo. Los científicos afirman que a pesar de no tener una respuesta definitiva para muchas preguntas sobre la vida de las abejas, estos videos sirven para registrar e identificar con precisión las conductas de estos insectos necesarios para la supervivencia y la estabilidad de muchos ecosistemas. Así que estas son como nuestras dos noticias de ciencia súper interesantes. Y en torno a estas preguntas, yo les quería ahora consultar cómo podemos seguir fortaleciendo este desarrollo tecnológico, pero sin la afectación al medio ambiente. Creo que eso es algo que deberíamos mencionarlo, ¿no? Porque estamos hablando muchísimo del desarrollo de esta transformación digital, de este cambio de paradigma, de profundizarla, pero sin embargo esto también genera un impacto al medio ambiente, ¿no? En la fabricación de los dispositivos tecnológicos, de esta lucha con las materias primas, el consumo de los datos y el calentamiento global, o en otro caso el residuo de los aparatos eléctricos y electrónicos. En ese sentido, entonces, ¿cuáles serían las claves para poder desarrollar esta transformación digital sin una afectación al medio ambiente? ¿Qué nos dice Matilde? No, gracias. Y de alguna manera volvemos donde comenzamos la conversación con la idea del antropoceno, ¿no? Y de esta presión que ejercemos como humanos sobre el planeta, ¿no? Y no, definitivamente, ¿no? Tenemos, con la innovación estamos siempre constantemente generando nuevas aplicaciones y que en realidad podrían ayudarnos a reducir el uso de energía y otros recursos, ¿no? Creo que, por ejemplo, en la pandemia lo hemos visto claro, ¿no? Las reuniones remotas, el teletrabajo. Hemos reducido los viajes aéreos, ¿no? y los desplazamientos y de esa manera pues reducimos también el uso de energía y las emisiones de carbono, ¿no? También se ha visto en el tema de oficinas, ¿no? Que probablemente hacia futuro veamos una reducción de la ocupación de oficinas, ¿no? Con una rotación y así de la misma manera pues entonces también se mejora la eficiencia del uso del espacio y otros recursos, ¿no? Pero sí, como dices, estas tecnologías digitales tienen por supuesto también impactos directos en el uso de los recursos y los datos son realmente impactantes y yo diría que incluso preocupantes, ¿no? No hay ningún método estándar para calcular el consumo de energía relacionado con el Internet, pero sí hay algunas estimaciones que dicen que alrededor del 10% de la electricidad mundial es consumida, o incluso esto es hace ya varios años, ¿no? Probablemente hoy es aún mayor, ¿no? Pero 10% de la electricidad a nivel global es consumida por la tecnología de la información y la comunicación. Realmente es un dato muy, muy alto, ¿no? Y tenemos también la huella de carbono de estos sistemas de inteligencia artificial que es muy, muy alto, ¿no? Hay otro dato por ahí de los videos, ¿no? que se miran tanto, bueno, tanto para fines académicos como para distracción y demás, que la transmisión de videos en línea cada año a nivel global produce tantas emisiones como España, por ejemplo. Entonces, y otro ejemplo que me parece muy, muy claro es el tema del blockchain y en particular el Bitcoin, ¿no? O sea, en el Bitcoin al final lo que se está haciendo además es perder un montón de energía, porque como funciona el Bitcoin es que es como una competencia entre una serie de servidores
y el que primero llega con el código es el que gana. Es decir, estamos gastando energía, el 98% de la energía que se gasta para producir esta moneda Bitcoin no está sirviendo para nada en realidad, ¿no? O sea, se está gastando sin tener un efecto real. Entonces creo que hay muchas aristas que hay que ver y por supuesto lo que tú mencionabas también de esta huella material, ¿no? Tanto en el consumo de recursos para la producción y después en forma de desechos electrónicos. Creo que es un área, y volviendo al tema de la gobernanza que mencionaba José Antonio, es un área donde se requiere mayor gobernanza, mayor regulación. Y hace falta, creo que estamos muy por detrás en términos de la normativa, en términos de ética incluso, en el sentido, bueno, si estamos teniendo estas presiones planetarias que están amenazando con terminarnos como humanidad, tenemos que actuar también en esta área, o sea, en todas las áreas. Estamos hablando de los combustibles fósiles, estamos hablando de energía renovable, de evitar la deforestación, etcétera, pero este es un ámbito donde falta mucho para normar. Muchas gracias, Batilde. Y desde los campus universitarios, ¿cómo podemos optimizar esta transformación digital, pero sin la afectación al medio ambiente, Diego? Es muy difícil de medir, Sofi, porque o sea, tendríamos que tener un experto, se escapa de mi conocimiento, cuánto está afectando a la tecnología. Indudablemente hay una basura tecnológica, no solo en el espacio, sino en los océanos, en todas partes. Pero en cambio veamos también la otra cara de la moneda. Todos los cambios a través de la historia tienen efectos positivos y negativos, ¿no es cierto? También hay efectos positivos. Por ejemplo, se ha desarrollado carne a través de moléculas de carne. Está todavía en exploración, pero se llama Memphis Meat, la empresa que lo está haciendo. Y los que lo han probado dicen que sabe igual a la carne. Con lo cual, podríamos dejar de criar cientos de millones de vacas, que son un gran contaminante, y producir un montón de grano para alimentar esas vacas, si es que en un laboratorio o granjas moleculares podemos producir esos alimentos más nutritivos, y así mismo se está haciendo con productos del mar y yo no sé cuánto. Eso está así. Lo único que no han podido todavía es bajar el precio. Antes valía yo no sé cuántos cientos de miles de dólares la hamburguesa, ahorita vale $100, va a valer 2, ¿no es cierto? En poco tiempo. Hay una empresa que se llama Organovo, que produce tejido celular con impresoras 3D. Entonces, eso es espectacular. Una persona quemada, una persona que le falta una pierna, ¿no? Y esto es a través de la tecnología. Entonces, tendríamos que entrar en esa pelea que están las escuelas de pensamiento de qué es bueno y qué es malo, ¿no es cierto? Se habla de la vida 1.0, de vida sensible, biológica, la vida simple, ¿no es cierto? Y seguir como el principio de la humanidad, no va a pasar nada. Los de la vida 2.0 dicen que los humanos podemos, multiplicarnos, pero también podemos cambiar nuestro software, podemos ser mejores, manejar lo que está pasando, incidir en la contaminación. Y hay otros, los de la vida 3.0, que te dicen que la tecnología va a poder replicarse por sí misma. El deep learning, la inteligencia artificial, va a ser capaz de rediseñar su software y además de crear hardware, ¿no? Estos son películas ya, ¿no? Cuando los robots se aprovechan de todo. Y por ahí hay unos utópicos digitales que dicen que esto es inevitable, en 100 años nos va a pasar por encima y va a haber súper inteligencia artificial y la raza humana tendrá que adaptarse o desaparecerá. Los luditas, que son de la revolución industrial, que se oponen a esto y dicen que las máquinas van a llegar igual que la revolución industrial y va a ser una cosa fatal, y otros que dicen que no va a llegar y no va a haber drama, pues, o va a llegar dentro de mucho tiempo. Entonces, estos tecnoescépticos. Ahí estamos, Sofi, o sea, en esas estamos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que digamos, entraríamos dentro de una de estas escuelas con un montón de información que todavía no tenemos, y cada cual desde su óptica lo dirá. Para la educación ha sido espectacular. Lo que tiene la educación en este momento para desarrollar competencias, habilidades, es maravilloso. Todavía no llega a todas partes, ¿no? Pero va a llegar, va a llegar. Bueno, en honor al soberano, yo le llamo así al público, voy a plantear una pregunta del público, ¿sí?
es Alicia Ponce, y ella dice, ¿cómo culturizar a nuestra sociedad con la tecnología, especialmente en el colegio? Y repito la pregunta porque ahora voy a intercambiar papeles. Matilde, aquí viene el desafío, ¿sí? ¿Cómo culturizar a nuestra sociedad con la tecnología, especialmente en el colegio? Despójate de tu investidura del PNUD y contéstame ya a título personal. Y ahora le voy a preguntar a Diego, al revés, ahora cruzado, ¿por qué la ética, sí, la educación ambiental también, sí, qué otros campos, aparte de la educación ambiental y la ética, ya hablabas tú de los ciberdelitos, quizás esto podría ser contemplado en la Corte Penal Internacional a nivel mundial, ¿qué otros campos deberían ser eje transversal? Sí, no solo en la educación, sino en la legislación de los multilaterales. Diego, comenzamos contigo, Matilde. Hemos despojado un poco las posiciones de cada uno. Ahí está el desafío. Hay una pregunta del honorable público y empezamos por Matilde, luego vamos con Diego. Sí, qué buena pregunta. ¿Cómo culturizar en la educación y en la sociedad, ¿no? Yo creo que aquí lo que nos falta es, o sea, hemos dado el paso al acceso para muchos. Tenemos los medios, la tecnología, la computadora o como mínimo tal vez un teléfono. Pero entonces volvemos a lo que decía también Diego hace un tiempo, ¿no? Los contenidos y el comportamiento. ¿Cómo debo yo, cómo puedo yo ser educado en un medio digital donde puedo ser muy anónimo, donde puedo hacer ataques, ¿no? Entonces creo que está muy relacionado al tema de la ética, por un lado, es decir, ¿cuál es un correcto comportamiento en esta tecnología o a través de esta tecnología con otros seres humanos y digamos, meter conceptos como, no sé, el entendimiento, la empatía, la compasión, ¿no? Y el otro es la culturización en cuanto a los usos y los contenidos. Y también, bueno, volviendo a lo que decía Diego, que hay una tendencia a lo superficial, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos, cómo enseñamos? Yo creo que si hablamos de los colegios, por ejemplo, los profesores tienen que tener la capacidad de enseñar, bueno, toda esta parte, digamos, más ética de comportamiento, pero también cómo busco, qué busco, cómo veo que no lo primero que me sale cuando hago un googleo es lo que tengo que mirar, ¿no? ¿Qué hay por detrás? ¿Cómo investigo? La investigación ha cambiado mucho de carácter, ¿no? con estas tecnologías. Entonces, el contenido, hay que enfocarse en los contenidos y cómo manejamos esos contenidos. Excelente, Matilde, superado el desafío, por supuesto. Diego. Está durísimo. A ver, es que son tantas cosas, pero mientras hablaban, yo pensaba, bueno, o sea, es que la tecnología nos ha dejado más interrogantes que respuestas. Ese es el mayor problema que tenemos en este momento. Entonces, tendríamos que tener ejes desde la psicología, porque la tecnología está generando soledad. Matilde habló de compasión, problemas psicológicos que antes no teníamos. La cantidad de depresiones y de cosas que tenemos en las universidades, en las oficinas, es tremenda. Gente comprando muñecos que los adoptan y les ponen nombre y se los cambian por uno más grande porque no pueden tener hijos. Un tipo casándose con una muñeca y divorciándose o sea, unas cosas que eso hay que trabajarlo, hay que regularlo. El tema médico es muy potente, ¿no es cierto? El tema médico es, imagínense, es que efectivamente, hombre, si la finalidad de la tecnología es producir el bien a las personas y la tecnología es producida por las personas que buscan como fin natural su bien, se establece que las personas y la tecnología comparten la misma naturaleza, ¿cierto? Pero cuando hablamos de deep learning, entendemos que es una máquina que a través de un algoritmo matemático empieza a tomar decisiones. Entonces yo preparo esta máquina para que reciba un bebé. Eso es hacer el bien, ¿no es cierto? Pero esta máquina cada vez aprende más, igual que aprende nuestro Facebook, nuestro Netflix, nuestro Google Home o cualquier cosa de estas, va aprendiendo cosas y se va mejorando. ¿Y qué pasa si dentro de ese algoritmo encuentra que hay seres humanos que no deben nacer y otros que sí? ¿No es cierto? Entonces, por ahí también hay un tema de capacitación, formación, otro eje es el medio ambiente, porque es que estamos viendo que estamos acabando con el planeta
y como no hagamos algo, pues se va a acabar, ¿no es cierto? El tema de la enseñanza tenemos que cambiarlo. Estamos enseñando igual que enseñábamos hace 70 años. Hombre, ¿los contenidos han cambiado? Sí, ojalá, ojalá que sí, ¿no es cierto? Estamos educando a una generación distintísima con las mismas metodologías que usábamos antes. Entonces, estamos sentando en la misma mesa a personas de distintas generaciones. Eso no había pasado nunca en la humanidad, que personas tan distintas se sentaron en la misma mesa y hoy confluyen hasta 5 generaciones distintas en un directorio. Entonces, los ejes son muchísimos. ¿Y cómo culturizar o cómo educar? Ya lo dije, desde abajo. Vamos a tener que recomenzar, así como cuando enseñamos a usar los cubiertos a los niños, porque es un convencionalismo social muy importante. Oiga, ¿cómo se usa la internet? ¿Cuándo se usa el teléfono? ¿Qué cosas son buenas y qué cosas son malas? Porque el filtro ya está aquí, ya los filtros no sirven. Gracias, Diego. Vamos a entrar en un proceso de reconstrucción, por eso estamos aquí repensando el mañana, ¿no? Sobre todo en este mundo disruptivo. Tenemos otra pregunta de Jorge Luis Arturo Lugo, y él dice, ¿cómo formar en ciudadanía digital cuando la corrupción permea varias capas de la estructura estatal? Y creo que esa es una pregunta que nos marca mucho la pauta ahora, sobre todo cuando las nuevas tecnologías nos permiten un acceso libre a la información y a la desinformación. ¿Qué dicen ustedes, Matilde, Diego? Bueno, me voy a salir un poquito de la pregunta porque el cómo formar con el contexto de corrupción, pero sí que quería tal vez mencionar la posibilidad que da esta tecnología también justamente en temas de transparencia. Yo vi hace unos añitos un programa que se había hecho en Colombia, en el sistema de salud, y se habían compilado todos los datos de todos los centros de salud, pequeños, medianos, grandes, y su presupuesto. Y a través de esta inteligencia artificial salían, digamos, algunos nudos donde no había una coherencia entre el gasto y el tamaño, por ejemplo, o el tipo de especialidad de esta unidad de salud, ¿no? O sea, si era oncólogo, pues por supuesto tenía gastos más grandes, ¿no? Y a través de esta tecnología se podía ver un mapa, en muy pocos minutos en realidad se veía el mapa de dónde podían haber posibles puntos críticos en términos de compras de estos centros de salud, ¿no? Y a partir de ahí, pues entonces la Contraloría podía entrar a hacer investigaciones más profundas y demás. Entonces, yo sí creo que hay el manejo de la información, todos los registros administrativos que hay, pueden ser una herramienta potentísima, ¿no? Justamente para este trabajo de transparencia y anticorrupción, ¿no? Ahí me disculpan que no respondí la pregunta exactamente, pero bueno. El ejemplo es muy válido para explicar el tema de la transparencia, es verdad, totalmente de acuerdo, Matilde. Diego. Yo creo que habría que devolverse, entender primero que en esos temas de ciudadanía hay unos que son inherentes a la naturaleza humana, la honradez, el respeto, ¿no es cierto? Estas cosas. Hay otros convencionalismos que pertenecían a la cívica y nos enseñaban ciertas cosas. Ahorita le estamos enseñando a los niños que no pueden saludar de beso, y mientras que las abuelitas obligaban a saludar de beso porque era de muy mala educación no hacerlo. Entonces son cosas que van a cambiar, pero yo creo que tenemos que empezar a... es que la tecnología está afectando nuestra identidad, entonces hay que empezar a trabajar por ahí. Está afectando la propiedad, ¿cierto? Está afectando los hábitos de consumo, la privacidad. O sea, entonces habría que empezar a trabajar desde ahí para volver como a generar unas nuevas normativas de educación cívica digital, ¿no es cierto? Me gustó mucho el nombre, ¿no? Porque se está redefiniendo lo que significa ser humano. Entonces resulta que, o sea, antes, no sé, acceder a una foto, ¿no es cierto? Era una cosa complicadísima, pues ahorita están ahí puestas y nadie lee la letrita pequeña de estas páginas donde suben las fotos, ¿no? Entonces es empezar a redefinir qué estamos haciendo como seres humanos. Esto es colectivo, esto es una decisión colectiva porque pertenece a un fenómeno. Habría que empezar a repensar qué vamos a hacer en esos temas, cómo educamos,
qué comparto y qué no comparto, a qué le pongo like, qué me parece gracioso y qué no me parece gracioso. Oiga, se muere alguien y al minuto hay memes, ¿no es cierto? Pero como es digital, es chistoso. Me burlo de alguien, como es digital, es chistoso. Hago un meme, es chistoso. Eso es terrible, ¿no es cierto? Entonces hay que empezar a redefinir esos valores y yo creo que lo he repetido muchas veces, pero eso empieza desde casa, ¿no es cierto? Entonces, se me viene a la cabeza una película, si en este momento un gobierno dice que hay que matar una vez al año, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no va a salir a matar porque es inherente a su comportamiento. Quizás sea un poco exagerado, pero si comenzamos a educar para que robar sea terrible, eso no, ni te pasa por la cabeza porque en tu casa te lo enseñaron, pues lo mismo va a pasar con las próximas generaciones y el uso digital. Es una esperanza. Gracias, Diego. Ya quedan 3-4 minutos de este programa. Quiero agradecer a título precisamente de Fundación Telefónica, Espacio Fundación Telefónica Internacional, España, Latinoamérica y Ecuador, en este espacio que se llama Repensando el Mañana Ecuador, pero es repensar el mañana, el futuro del mundo, de América Latina, reducir inequidad, reducir la brecha digital. Quiero hacer un ejercicio breve, una reflexión muy puntual. Uno de los libros del Código Civil del Ecuador, algunos lo consideran el tercero, habla del derecho sucesorio. Y yo quiero, Matilde, una reflexión muy puntual, ¿sí? Que nos des tu legado, ¿sí? Tu filosofía, el día que tú tienes que dejar un legado, un testamento, en una frase breve, sí, el día de mañana no estaremos. Y la misma pregunta para Diego, ¿cuál es la reflexión más profunda que ustedes quisieran dejar de legado a las generaciones futuras que seguramente leerán ese legado, Diego? Matilde, en Marte, ¿por qué no? En otros planetas, ¿por qué no? Y esa reflexión es la de cierre. Con esto queremos agradecer su presencia y con esto también vamos a cerrar, Sofía, un especial. Se viene un programa especial que lo compartiremos a nuestra fiel audiencia. Matilde, muy breve, minuto y medio, lo mismo Diego. Bueno, no hemos tenido la oportunidad en este programa de abordar los objetivos de desarrollo sostenible y el concepto de desarrollo sostenible. En mi caso, eso es lo que me guía. Creo que somos muchas personas que trabajamos por esto en el mundo el día de hoy y realmente ojalá que las futuras generaciones también puedan seguir en esta vía por el desarrollo sostenible. Sí, el respeto por las personas y por la casa común, ese sería el mayor legado. Cuando respetas, estudias, te educas, cuando respetas, escuchas, cuando respetas, haces, construyes con los otros y que se respete el entorno, yo creo que la humanidad estaría al otro lado. No importa lo que pase, podremos sobrevivir a guerras, a catástrofes, a hecatombes o a progresos, pero si esa es la premisa, estamos al otro lado. Excelente, Diego. Hay una reflexión también tuya de cierre, Sofi. Siempre tenemos mucho que compartir y que considerar. Quiero hacer la invitación a la fiel audiencia, al soberano, ya lo dije, sobre el ciclo Repensando el Mañana en un libro. El mayor riesgo, tiene este nombre, el mayor riesgo es no aprender nada. Se presentará el libro en Espacio Fundación Telefónica a nivel mundial. España, Repensando el Mañana será un live. Por favor, entren a través de su página, Espacio Fundación Telefónica. Es una publicación que recoge todo el conocimiento generado por Fundación Telefónica en el año 2020. En sus páginas se descubrirán un sinnúmero de cosas y altos ejecutivos serán parte de este live. El mayor riesgo es no aprender nada. Con esta idea iniciaba la socióloga y premio Princesa de Asturias, Saskia Sassen, el diálogo que el 20 de abril del 2020 mantuvo también con el prestigioso sociólogo Richard Sennett. Se viene ese especial, hay muchas consideraciones. Hoy día hemos complementado la academia con el PNUD y, cómo no, Matilde, gracias, Diego también, Sofía, seguro algo y mucho que decir. Así es, muchísimas gracias. Realmente ha sido un programa extraordinario entender la transformación digital desde el cambio de paradigma, desde la democratización del conocimiento, desde también la creación de nuevas instituciones que regulen, que dimensionen también este nuevo impacto tecnológico desde la educación, desde los entornos tanto estatales como privados. Creo que tenemos un desafío muy grande y como lo mencionaba Matilde, el tema del desarrollo sostenible tiene que estar marcado y debe marcar
la pauta para que desde diferentes campos del mundo, pues básicamente sigamos en este crecimiento, un crecimiento que sea de beneficio para todas y todos conjuntamente, como también ya lo mencionaba Diego. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros repensando el mañana. Les agradecemos a Diego, a Matilde y a toda nuestra audiencia que nos acompaña los días jueves para repensar el mañana con José Antonio. Así que nos vemos la próxima semana en esta edición especial que les mencionaba José Antonio. Un abrazo, Matilde, un abrazo, Diego. Muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, Diego. Gracias, Matilde. Hasta una próxima. A ustedes.